Bueno, muchas gracias por su presencia. El Movimiento Productivo Argentino, conjuntamente con la Fundación Adenauer y ACEP, está realizando un evento que creemos que es extremadamente interesante, que es las acciones para una buena comunicación para gobiernos locales. O sea, algo que por allí no se analiza mucho, ¿no? O sea, se analizan las comunicaciones en general, pero a veces los temas con los gobiernos locales permite una particularidad distinta. Fundación Adenauer y ACEP han hecho este trabajo. Ahora cuando se vayan les vamos a dar este libro para que ustedes lo puedan llevar, que es un manual que se ha hecho, bueno, ellos lo van a explicar mucho mejor que yo, es un manual que se ha hecho donde se explican estas cosas. Yo simplemente, hecha esta pequeñísima presentación, bueno, resulta iba a hablar ahora de decir algo. En el caso de Carlos Fara, es un consultor político debidamente conocido y reconocido, y Daniel Iboscus es presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación, diputado provincial por Buenos Aires y hombre de San Martín, lo más importante, si me permiten decirlo. Así que bueno, dicho esto, Carlos, adelante. Buenas tardes, bueno, vengo en representación de la Fundación Konrad Adenauer y de ACEP, que acá en Argentina funcionan muy juntamente. En realidad ACEP es la socia principal de la Fundación Konrad Adenauer acá en Argentina. La Fundación Konrad Adenauer es una fundación alemana, ella está muy allegada a la democracia cristiana alemana, figura con representantes en más de 70 países, pero lleva proyectos en cerca de 120 países del mundo. Desde nuestra fundación, ahora hablo por la asociación civil, nosotros nos fundamos en el año 99 y desde el inicio hemos tenido siempre el soporte de la Konrad Adenauer en todo lo que hacemos. De hecho, les comentaba hace un rato a Carlos y toda la gente con la que estamos reunidos que venimos a hacer un evento muy grande en Santa Fe el viernes sábado, que trabajamos muchísimo durante todo este tiempo con un proyecto que se llama Santa Fe 2030, con lo cual, bueno, hay lineamientos de lo que teóricamente podemos esperar para el próximo gobierno que va a asumir en diciembre. Tenemos oficinas en 20 provincias, creemos que somos una de las asociaciones políticas más extendidas acá en el país. De hecho, acá hay dos representantes, ahí está Pablo Casabán dando vueltas por ahí que no lo veo, que es de ACEP Mendoza, y el director de ACEP San Martín, lo más importante, acá. San Martín siempre está. Carlos Bravo. Así que bueno, yo creo que lo que hemos venido acá más que nada es a escuchar tanto a Carlos como a Daniel, y bueno, estoy a disposición de ustedes para lo que quieran, yo les paso las palabras, así ya largamos. Bueno, muchas gracias por la presentación de los tocayos. Bueno, gracias a... Perdón, omití decir una pequeñísima cosa. Vamos a presentar también el trabajo de Daniel Iboscus específico. De fake news. Ningún problema. Bueno, Eso me encargo yo de hacer un poco de publicidad. Como Dios manda. Bueno, gran placer estar acá en el movimiento productivo, gracias a CEP y la Adenauer. Placer enorme estar con Dani en este tour de presentaciones de los materiales. Bueno, vamos a contar un poquito, digamos, cómo nació, digamos, acciones para una buena comunicación de gobiernos locales. En el año, la historia es más o menos así. En el año 2002, ACEP y la Fundación Adenauer decidieron hacer un manual de campañas electorales que después tuvo, digamos, una actualización en el año 2013, y en el año 2007 publicamos en el año 2008 la primera versión de este manual de comunicación de gobierno, y igual que hicimos con el de campañas, 10 años después apareció la versión corregida y aumentada de este manual, casi que debe tener por lo menos el doble de páginas, y ahora les voy a contar por qué. Y la idea, digamos, siempre de la Fundación Adenauer y ACEP es democratizar el conocimiento, ¿no? Digamos, más allá de volcar, digamos, de articuladamente una serie de saberes técnicos sobre las cuestiones comunicacionales, tanto en campaña como en gobierno. Siempre la idea es que, bueno, que hasta el último concejal de la Argentina, hasta el último intendente, legislador provincial, etcétera, pueda tener acceso a estos conocimientos de mucha gente que no tiene
o que recién toma contacto con el tema, o que no tiene posibilidades económicas de por ahí tener un equipo, por ahí tener una persona de prensa, alguien que lo ayuda, digamos, pero no tiene un equipo consultor, digamos, como en otras ocasiones. Entonces, la idea, digamos, es que la Fundación tiene, digamos, como un concepto central el hecho de que la comunicación en la política contemporánea es absolutamente central, la relación simbiótica entre política y comunicación, y que por lo tanto, digamos, no solamente en la actualidad vale la pena estar formado sobre los temas técnicos que implican las políticas públicas, estar formado doctrinariamente en los principios del humanismo cristiano, sino también, digamos, hay que ser como muy realista, digamos, sobre la importancia que ha cobrado la comunicación en la política contemporánea. Prácticamente, digamos, no se podría hacer hoy política, digamos, sin estar involucrado y actualizándose permanentemente sobre los temas de comunicación desde ya. Decía, y recién lo mencionábamos en la previa, siempre decía Antonio Cafiero que un político debería ser decente, ¿no?, docente, pedagógicamente, y discente, ¿no?, que tenía que comunicar bien, ¿no? Y efectivamente eso que, por supuesto, digamos, en los 80 con la Avenida de la Democracia y después del triunfo alfonsín, digamos, el peronismo renovador absorbió estas herramientas con mucha inteligencia. Digamos, hoy obviamente esto está expandido hacia todos los espacios políticos con mucha profundidad. Bien, entonces vamos a contar, digamos, algunos detalles de la presentación, como para que ustedes vean, digamos, primero de qué se trata y luego, bueno, la primera cuestión es, como les decía, democratizar el conocimiento, como les adelantaba en la introducción. El segundo detalle, digamos, es que este es un producto integral. Muchos de los consultores que trabajan ahí colaboran entre sí y con nosotros particularmente en los distintos aspectos, de manera que nos conocemos de la práctica profesional y, por supuesto, digamos, compartimos muchos conceptos y estos los hemos volcado en el manual. No es un libro con capítulos escritos por autores especialistas en el tema, sino que es todo lo que está volcado acá es lo que los consultores ponen en práctica cotidianamente. Y entonces, por eso, digamos, el manual lo que trata de ayudar es precisamente contando cosas que funcionan, no simplemente, digamos, conceptos teóricos. Luego, bueno, esto lo mencionábamos recién, para nosotros, desde el punto de vista, digamos, del espíritu, tanto desde la Fundación como desde ASEP, para nosotros, digamos, creemos que la comunicación obviamente es fundamental, pero no creemos que la comunicación es la política en sí misma, ¿no? Es decir, nosotros no creemos, digamos, que haya que poner el carro adelante del caballo, sino que, digamos, es la política, digamos, son las definiciones de los proyectos, ¿no?, de país, de provincia, de ciudad, las ideas que uno en el fondo, digamos, quiere llevar a cabo, los que realmente importan, ¿no? No es que uno sabe de comunicación y entonces, digamos, queda resueltas, digamos, las cuestiones políticas. Las cuestiones políticas siempre van a estar en el centro de la cuestión y la comunicación son las herramientas puestas a disposición con más énfasis que nunca en la historia, por supuesto, por, digamos, la manera en que se sofisticó el electorado, se complejizó las dinámicas políticas en todo el mundo. Esto, digamos, este es un proceso que además no tiene vuelta atrás. Es decir, el proceso, digamos, de importancia de la comunicación es importante para cualquier organización, no solamente en la política, pero particularmente por la masividad que implica, por las nuevas tecnologías, por las redes sociales, por la masificación de medios de comunicación que desconocíamos o prácticamente, digamos, solamente teníamos casi de oído hace 5 años atrás y hoy, digamos, son centrales, y mucho de estas a veces consecuencias, digamos, no queridas o no buscadas va a hablar Dani precisamente en esta cuestión. Digo, no hay proceso, digamos, de cambio, no hay proceso de mejora, digamos, de innovación que no vaya a tener, digamos, también algunos peligros de los cuales tenemos que estar alertados. Bien. Bueno, más allá de que ustedes van a ver hoy, ahí está.
Mientras que ustedes van a ver hoy, van a tener, digamos, hoy el manual impreso, lo cierto es que cualquiera que lo pueda acceder a él en la página de ASEP puede bajar este manual, puede bajarse el de campañas y puede bajarse un montón de otros materiales de políticas públicas, de desarrollo local, de medio ambiente, de otros temas, digamos, que trabaja ASEP a libre disponibilidad, precisamente porque el espíritu, insisto, es el de democratizar el conocimiento. Bien, bueno, esto que ustedes ven acá era el contenido del manual en el año 2008, ¿no? Nosotros partimos, digamos, de un esquema muy simple, muy acotado, en donde básicamente son 6 temas y, como también sucede, digamos, en este caso, teníamos un caso práctico. Recuerden, digamos, que estos materiales, tanto el de campañas como de comunicación de gobierno, están pensados para dictar talleres de capacitación, de manera que los que accedan al material tengan la posibilidad luego de alguna manera, como poner en práctica o realizar ejercicios respecto a los conceptos que se van virtiendo a lo largo del libro. Entonces, obviamente empezamos, digamos, con un esquema muy tradicional, si ustedes quieren, digo, pero pedagógicamente útil, de empezar contando cómo se elabora una estrategia de comunicación desde el nivel de gobierno local. Luego, digamos, los elementos que tienen que ver con el insumo de opinión pública, para poder pensar esa estrategia de comunicación. Un tercer elemento que incorporamos en ese momento, que es la comunicación como un puente entre, digamos, el funcionamiento del Estado y los ciudadanos, entre los vecinos, de manera de que el Estado pueda prestar mejores servicios públicos a los ciudadanos en función precisamente de lo que la comunicación puede aportar. Como todos sabemos, digamos, muchos de ustedes han estado en gestión en los distintos niveles. Uno en gestión hace muchas cosas que no necesariamente la gente se entera, no solamente cosas concretas desde el punto de vista de la infraestructura, etcétera, sino de mejoras, digamos, en la atención al público, en cosas a las cuales la gente pueda acceder. Y si no están bien comunicadas, digamos, nos quedamos con un montón de cosas muy interesantes, bien hechas, que no se explotan lo necesario. Y de eso trata ese capítulo. Luego, obviamente, digamos, en ese momento teníamos todavía importancia, vamos a decir, lo que tiene que ver con la relación con los medios, desde lo que uno llamaría, digamos, la clásica dirección de prensa, que hoy, digamos, es una cuestión completamente distinta, pero y eso lo empezamos a escribir en algún momento de 2007, no pasó tanto y parece una eternidad, parece que uno estuviera hablando, digamos, del siglo pasado y estamos ya en el 21. Pero bueno, le dedicamos, digamos, un capítulo a la relación de la prensa, cuando todavía, digamos, uno decía, bueno, mandamos una gacetilla, mandamos un comunicado, eso dejó de existir y varias cosas más, digamos, se han ido por el camino. Un capítulo relacionado más con la cuestión del aspecto comunicacional desde lo publicitario, que ese capítulo lo elaboró Jorge del Oro. Y luego, digamos, tenemos ahí un trabajo sobre, porque, digamos, siempre en la cuestión gobiernos locales siempre parece que uno está pensando solamente en el poder ejecutivo, pero también está el poder legislativo, un poco a veces como la cenicienta de los gobiernos locales, lamentablemente, digamos, con lo cual nos vimos, digamos, en la necesidad de marcar que también íbamos a dedicarle un capítulo para ver qué tienen que hacer los concejales del oficialismo, concejales de la oposición, no importa, en su relación con los medios y cómo pueden explotar mejor y comunicar mejor las cosas que hacen en el ámbito legislativo, digamos, que siempre tiene un rol secundario comparado, obviamente, con la capacidad del poder ejecutivo. Bueno, como les decía, incorporamos un caso y esto era, digamos, el manual del 2008. Por supuesto, digamos que todos estos temas están de alguna u otra manera, pero obviamente por cambios conceptuales muchas de estas cosas quedaron subsumidas dentro de otras situaciones y entonces ahora vamos a ver cómo qué agregamos en el 2018. Todo esto agregamos, todo lo que ustedes vieron y todo esto agregamos, como pueden ver, digamos, son muchas más las cosas que agregamos que las que estaban, más allá de que
además varios de estos capítulos tuvieron, digamos, reformulaciones profundas, ¿no? En el año 2007 la verdad es que hablar de Internet era tener una página web y mandar un mailing masivo y no mucho más que eso. Y hoy, digamos, eso ya ni siquiera importan los webs, obviamente. Entonces, todo eso nos obligó, digamos, a poner, digamos, las cuestiones tecnológicas y las cuestiones de redes a lo largo de los distintos capítulos, ¿no? Porque obviamente hoy no es el territorio por un lado, las redes por el otro, sino que es el territorio con las redes, ¿no? Esto lo sabemos todos, lo vimos cotidianamente, obviamente en las campañas, con lo cual esta cosa de en el estilo que obviamente, digamos, fue vigente durante mucho tiempo, más en el estilo, yo diría, como de la vieja fábrica, decía, bueno, esta ventas por un lado, esta producción por el otro, digamos. Ahora todo está como muy articulado, como hay conceptos y herramientas, digamos, que los atraviesan a todos, y como les decimos habitualmente a los clientes, que el gobierno comunique mejor no es solamente una responsabilidad de la dirección de comunicación, ¿no? Sino que en realidad, digamos, todos en un gobierno tienen que saber conceptos básicos de comunicación, porque todos comunican. Comunican porque tienen contacto con los medios, comunican porque tienen contacto, digamos, con los vecinos, o comunican, digamos, con actitudes, ¿no? Y todo esto, digamos, los vecinos, los ciudadanos lo leen, lo asimilan, lo procesan, y todo influye para que la imagen de un gobierno termine, digamos, de tener una mirada más integral. En esa situación, lo que hicimos en este caso, igual que en el manual de campañas, nos parecía importante poner una introducción académica, ¿no? Que tanto en el caso de campañas como en el caso de gobierno hizo Adriana Amado, que es una muy destacada académica argentina, tiene varios libros publicados, aparece habitualmente en el programa de Leuco en un pequeño panel ahí con Tetaz y con Inda Hassi, muy especialista, digamos, en estos temas, y nos pareció bueno poder entregar también herramientas que desde lo académico que estén más allá o además de las herramientas prácticas, digamos, que tiene el resto del manual, ¿no? Digamos, todo el mundo, digamos, está en parte de otro nivel de información sobre los procesos políticos y los procesos comunicacionales, y por lo tanto valía la pena, digamos, entregar esta introducción. Luego, más allá de todas las cosas que les comentaba yo que están, digamos, que pervivieron de la versión anterior del manual, estuvimos nosotros a opinión pública, habitualmente todos conocemos, digamos, obviamente las encuestas, los grupos focales, algunas otras metodologías cualitativas, y acá agregamos algunos elementos que tienen que ver con lo que uno llama la escucha en las redes, que esto es, la gente se expresa en las redes y hay que monitorear qué es cómo la gente se expresa en las redes, porque es otra cara más de cómo nosotros relevamos o interpretamos para dónde va y qué demandas está expresando la opinión pública, que no necesariamente son cosas que se expresen en los medios de comunicación masivos, por falta de tiempo, digamos, por falta de espacio, por falta de atención de la agenda, pero sabemos que está, ¿no? Que los vecinos empiecen a decir, digamos, que no funcionó un semáforo, que empiecen a decir que se rompió un caño de agua, o empiecen a decir, fui a reclamar al instituto de la obra social y no me atendieron mal, o no me resolvieron este problema. Todo se va expresando, digamos, y eso era una dimensión que hace escasos, digamos, 10 años atrás, antes de escribir esta segunda versión, no estaban, no eran en absoluto, digamos, herramientas posibles. Le agregamos un elemento que está cobrando como mucho cuerpo, tanto en campaña como en gobierno, que es el storytelling, que esto es cómo construimos nuestro relato, cuál es nuestra narrativa, ¿no? La historia central que va a querer contar una gestión. Es algo, digamos, que está, digamos, muy presente en el mundo empresarial, digamos, está presente en los noticieros, en los medios de comunicación, en los videojuegos y también, obviamente, en el mundo de la política. También le agregamos una cosa de la cual, digamos, hay muy poco escrito y hay mucha experiencia, pero poca sistematización de los conocimientos,
que es la comunicación de políticas públicas, ¿no? Sí, básicamente, de todos los materiales que hemos revisado, en ninguno hemos encontrado un material específico sobre cómo comunicar políticas públicas dentro de un gobierno, teniendo en cuenta que uno hace comunicación global, hace comunicación de las acciones, pero después hay algunas cuestiones como muy específicas de las políticas públicas que nosotros trabajamos ahí, porque muchas políticas públicas tienen todo su éxito en una buena comunicación. Porque si yo quiero que la gente respete las normas de tránsito, fundamentalmente tengo que tener una buena campaña de comunicación. Si quiero que que los chicos se vacunen, tengo que tener una buena campaña de comunicación. Si quiero que la gente recicle, es una gran campaña de comunicación. La sanción, digamos, no alcanza y no hay, digamos, posibilidad concreta de que la política pública no tenga éxito si uno básicamente no hace un gran trabajo sistemático y de largo plazo de concientización en muchas de estas cuestiones. Por lo tanto, es absolutamente central, digamos, para el futuro, teniendo en cuenta la gran cantidad, digamos, de temas en los cuales, sobre todo los gobiernos locales, se desarrollan y han absorbido, digamos, como agenda, a diferencia, digamos, por ejemplo, del inicio del periodo democrático. En construcción de la identidad visual, bueno, de identidad visual hay algunas cosas que tienen que ver con más lo publicitario, digamos, como sabemos, toda gestión de gobierno, digamos, necesita una cierta identidad de comunicación. Los casos más exitosos trabajan, digamos, mucho sobre esto de manera sistemática en el largo plazo. Por supuesto tenemos que incorporar el tema de gobierno abierto, que esto es no solamente lo digital, pero sí, digamos, lo digital es muy importante respecto de tanto lo que tiene que ver con mayores servicios que el Estado presta a través de Internet a los ciudadanos, fundamental, porque la gente, digamos, está cada vez más reticente, digamos, es decir, tengo que ir a hacer una cola, tengo que sacar un turno, tengo que sacar el registro, todas las cosas que ya sabemos, pagar, digamos, rentas, pagar el inmobiliario, pagar una tasa, pagar una multa, lo que sea, sino también, digamos, todo lo que tiene que ver con la transparencia, ¿no? de los gobiernos, que no solamente, digamos, como elemento ya más valorativo, que está más allá, digamos, de la eficiencia de la comunicación, sino como una responsabilidad que además, digamos, todos los gobiernos van tomando progresivamente. Un elemento que nos pareció interesante, tomado del, vamos a decir así, del mundo del empresarial, es el tema de la lógica de los asuntos públicos en el área de gobierno. Esto es lo que lo escribió Santiago Rossi. Nos pareció interesante porque son lógicas, digamos, que funcionan en otros ámbitos organizacionales y que está bueno poder visualizarlo, digamos, su utilidad en el mundo de la gestión de gobierno también. De la mano de eso que comentábamos de comunicación de políticas públicas, también incorporamos una especificidad de comunicación para cambiar conductas, que es buena parte, digamos, de lo que a veces muchas de las áreas de gobierno le piden al área de comunicación, de decir, bueno, ¿cómo hacemos como para que la gente se entere de cosas, ¿no? o se integre en determinadas cuestiones, asista a talleres culturales, asista a capacitaciones, digamos, de reentrenamiento laboral y así, digamos, las millones de cosas que hace cualquier gestión local hoy en día. Estas conversaciones en el territorio tienen que ver con pensar el trabajo territorial no solamente en función de campaña, sino también qué trabajo territorial hay que hacer desde la gestión de gobierno para lograr, digamos, un círculo virtuoso de la comunicación y de la relación con los vecinos, ¿no? Que no solamente pensemos, digamos, en comunicación en los medios masivos o en las nuevas tecnologías de las redes, etcétera, sino también cómo todo eso se complementa con el trabajo, digamos, cuerpo a cuerpo, la relación mano a mano con los vecinos. Bueno, después tenemos el capítulo 10 y el capítulo 11 que tienen que ver con cuáles son todas las herramientas comunicacionales de las cuales disponemos y cómo nos organizamos, ¿no? Porque yo decía la antigua, digamos, y hasta hace poco vigente, oficina de dirección de prensa, hoy se tiene que convertir, digamos, básicamente en una dirección de comunicación integral, ¿no? Para todo el municipio, ¿no? Como una especie de agencia interna que ayuda a todas las áreas de gobierno, ¿no?
sobre cómo, digamos, qué es lo que vale la pena comunicar, cómo comunicar, digamos, qué va a redes, qué va a medios masivos, cuánto hay que hacer, digamos, cuánto sirve, digamos, imprimir folletos para repartir en un barrio. Todo eso, digamos, es una cantidad de tecnología enorme que hoy, digamos, tiene que cubrir un equipo de comunicación dentro de un gobierno local, independientemente del tamaño. Luego tenemos, así como tenemos eventos de campaña, también tenemos eventos de gestión. Y todos sabemos, digamos, y la experiencia nos lo confirma cotidianamente, en el sentido de que uno hace una inauguración de una calle, de veredas, de cloacas, de desagüe, de lo que sea. Se puede hacer, digamos, el típico evento de inauguración, de corte de citas, etc. Todo hoy necesita algo de show y algo de entretenimiento. ¿Okay? Y entonces, también para establecer una relación distinta con los vecinos, ¿no? Todas las cosas se vuelven, digamos, más impactantes y se fijan más en la memoria en la medida que hay un evento que acompaña, ¿no? Y que no sea, digamos, la inauguración tradicional a la cual estamos acostumbrados. Y bueno, y finalmente ahí Jorge del Oro nos aportó unas cuestiones comunicacionales que tienen que ver con la idea de los planes estratégicos, digamos, para áreas metropolitanas. Es toda una especialidad, digamos, porque las áreas metropolitanas, digamos, van creciendo, son complejas, ni hablar, digamos, lo que tiene que ver con el área metropolitana de Buenos Aires, pero la verdad es que están generando áreas metropolitanas con problemáticas comunes ya en muchos lugares, por supuesto, digamos, de diferente tamaño, pero que necesitan, digamos, alta coordinación, y esto necesita también estrategias de comunicación. Finalmente, digamos, bueno, vamos al caso, lo que viene y lo que se va es una típica situación que vivimos muy cotidianamente, digamos, entre visiones generacionales diferentes, ¿no? Entre una generación con mucha experiencia, digamos, pero que está generando, digamos, la descendencia política, a una nueva que ve las cosas de otra forma, incorpora otras cuestiones, interactúa de otra manera con la opinión pública y también, digamos, ve de alguna manera otras maneras nuevas, digamos, de incorporar desde el punto de vista comunicacional a la política y a la gestión. Bien, esto es, digamos, como pueden ver, digamos, la enorme cantidad de cosas que no estaban hace 10 años atrás y ahora están, y me animaría a decir, digamos, que en los próximos 10 años, cuando hagamos una versión corregida, esto va a sonar de vuelta, digamos, como cuestiones, digamos, del pasado. Es una realidad que tiene una metamorfosis profunda y una dinámica, digamos, muy vertiginosa, que hace que lo que sabíamos hace 10 años atrás, hoy lo tengamos que desaprender y aprender cosas nuevas permanentemente. Así que muchas gracias. No, necesario. Bueno, gracias Carlos Brown por la invitación, un gusto estar acá, a la Fundación Konrad Adenauer, ASEP. La verdad que poder venir a hablar un poco de comunicación, de política, de noticias falsas, de campañas electorales con un gran amigo como Carlos Fara, para mí es un gusto, por lo que representa dentro del rubro de la consultoría política, no solamente en Argentina, sino en el mundo, y nos hace quedar muy bien a todos los argentinos, hombre de referencia y de consulta. Así que le diera a compartir algunas ideas con ustedes, y justo se da la casualidad que hace un mes más o menos, Carlos, lanzamos un nuevo libro que está específicamente enfocado a un fenómeno que surge a partir de una investigación. Tuve la oportunidad de ser, ya van 4 elecciones de Estados Unidos, pero observador internacional de la última elección presidencial de Estados Unidos, y fue sorprendente ver cómo se construye una campaña a partir de mentiras que terminan convirtiéndose en la verdad, ¿no? Digo, era llamativo porque de 180 medios monitoreados en Estados Unidos, 162 hablaban negativamente de manera permanente del candidato Donald Trump. Pero todos hacían su juego porque todos hablaban de lo que quería que él hable. A él no le importaba si era o mal o bien. Lo que él necesitaba que se hablara de esos temas estratégicos donde él se sentía con fortalezas basados en lo que la gente tenía en la cabeza. Y así empezaron a funcionar las noticias falsas. Porque Donald Trump no le hablaba a toda la sociedad norteamericana, le hablaba específicamente
a esas personas del medio que podían ir hacia un lado o hacia el otro. El sistema electoral norteamericano, que es por supuesto distinto al nuestro, que está relacionado con electores, donde solamente se hace campaña en aproximadamente 10 estados. Más de 40 estados los dejan afuera y no hay campaña de nadie. ¿Por qué? Porque el que gana el estado se lleva a todos los electores. Con lo cual, si yo ya sé que en este estado voy a perder, no voy a hacer campaña porque no me voy a llevar ningún elector, no importa la cantidad de votos. Y en el que voy a ganar no hago campaña porque ya lo gané y me llevo a todos los electores. Entonces se hace campaña solamente en 10 estados, que son los que ellos denominan estados switcher. Switcher porque pueden ir de un lado o del otro y son los que definen una elección. De hecho sacó muchos menos votos que Hillary, Donald Trump, y resultó ganador. ¿Y qué era lo sorprendente ver ahí? Cómo los efectos de estas noticias impactaban sobre determinados públicos, ¿no? Que son los influenciables, lo llamaban ellos. Y uno decía, bueno, pero es un candidato diciendo el mismo, no es que había terceros hablando de noticias falsas, instalando sus temas. Ya empezó el primer llamador interesante de una elección en la cual, en la previa, hasta inclusive en el día de la elección, todos decían es imposible que gane Donald Trump, pero Donald Trump ganó y fue presidente. Algo similar pasa en Brasil, con posturas extremas y prácticamente decisiones que a uno a priori le parecían totalmente locas o ilógicas. Bolsonaro utiliza una campaña basada en noticias falsas, en fake news, pero ya no por Twitter, sino a través de WhatsApp. De hecho, WhatsApp cambia sus reglas a partir de esta situación específica. Bueno, de hecho, de los Estados Unidos, lo que pasó con Cambridge Analytics y el prácticamente el poner en jaque a Facebook como gran red social norteamericana. Y pasaba lo mismo en Brasil. Y empezamos a ver en distintos procesos, vayámonos a Europa con el Brexit. El resultado del Brexit estuvo condicionado por una consecución de noticias falsas sobre personas que ellos definieron como influenciables y que además fueron influenciadas. Y cuando uno empieza a ver un poco esto, ve que ya se empiezan a desparramar en todo el mundo un sistema donde en los distintos comandos de campaña empieza a haber, por un lado, de ataque y de defensa sobre noticias falsas. Y empezamos con determinadas investigaciones que nos resultaron muy interesantes. Por ejemplo, en una encuesta, una señora de unos 50 años, que decíamos por qué ella había compartido esa noticia falsa, que era un disparate, y de dónde había sacado esa información. Solamente dijo porque lo vio en Facebook. Y automáticamente validaba que eso era verdad porque estaba en Facebook. Y los que trabajan sobre estos temas es interesante ver, en el libro decimos, dime a quién votas y te diré qué fake news crees. Porque según, si nos pusiéramos en el escenario político argentino, según de qué lado de la grieta uno está, es lo que puede creer o no creer, solamente porque las fake news actúan sobre preconceptos que nosotros ya tenemos en la cabeza. Entonces, si nosotros estamos de un lado de la grieta y vemos algo negativo sobre el otro sector, lo vamos a compartir, lo vamos a viralizar, lo vamos a comentar y lo vamos a enviar a nuestros grupos de afinidad, por ejemplo, por WhatsApp, solamente para defender nuestra posición de ese lado de la grieta, es decir, ven que tenía razón. Y sobre todo, las que funcionan porque trabajan sobre dos ejes centrales que tienen que ver con el uso de la tecnología en el ser humano. El humor, o la rabia, la bronca y la indignación. ¿Por qué? Pues yo recibo lo que es gracioso a través de los memes, lo comparto en otro grupo familiar porque quiero compartir también mi momento de alegría con los demás. Y si me causa bronca o indignación, y quiero ponerlo en evidencia que estos tipos son un desastre, entonces lo quiero mostrar y me enoja. Ahora, ¿esto funciona en política? Y no, la verdad que no. El problema es cuando hay variables que no son controlables y pasan todos los días en la sociedad. Como le pasó al joven de Bariloche, ¿no? Que una chica sube a sus redes sociales que había sido abusada. Y eso de que había sido abusada lo toman los medios de comunicación. Y sacan la noticia en todos los periódicos del lugar, de Bariloche, que había sido abusada con nombre y apellido de la persona. Esa persona entra en una depresión total porque lo decían todos los diarios, lo decían las redes sociales, ya no le contestaban más su teléfono, su propia familia lo atacaba por esta situación y termina quitándose la vida. Y después de que se quita la vida, la chica dice, no, en realidad yo dije eso porque él me dijo que no quería estar conmigo. O sea, digo, funcionan sobre preconceptos existentes en política, en la sociedad, en la economía.
Y así actúan de manera tal que esta sensación que nosotros generamos en el uso de las redes sociales nos hace tener conductas no racionales. Porque el que está en redes sociales empieza a poner corazoncitos, like, me gusta, compartir, comentar y empieza una vorágine que no está funcionando la razón, sino la emoción entre determinados estímulos, y así funcionan las redes sociales. Y aparte de esto se empieza a expandir, ¿no? Porque digo, bueno, pero alguien que está, una personalidad pública, ¿cómo salgo cuando me atacan con una fake news? ¿Qué hago? Si bien no hay un manual específico, sí hay algunas características o acciones que uno momentáneamente debe ir cumpliendo. La primera es apagar este teléfono, ¿no? Porque lo peor que nos puede pasar es contestar con bronca o en caliente. Porque eso mismo que contestamos en ese momento empieza a generar viralización sobre lo que se dijo. La segunda es tener la información total, una visión 360 grados de eso que se está comentando, que es una fotografía de un momento. ¿Cómo opero sobre esa realidad? ¿Con qué información cuento? Necesito saber toda la verdad, no un pedacito de la verdad. ¿Por qué? Porque las noticias falsas que penetran y golpean nacen de un pequeño pedacito de verdad que no tiene nada que ver con la noticia. Y ahí se empieza a apalancar, ¿no? Y si uno responde, y seguimos con la oficina de prensa, como bien explicaba Carlos, y queremos responder a una fake news con un comunicado de prensa, primero que no lo va a leer nadie, segundo vamos a empezar a generar conversación y van a aumentarse los ataques. En segundo lugar tenemos que tener nuestra pizca de creatividad e innovación cuando queremos contestar una fake news, ¿no? Esto del comunicado de prensa, bien decía Carlos, parece ya hasta prehistórico, ¿no? No fue hace tanto tiempo. Pero hay que entender entonces cómo funciona. Y la creatividad e la innovación necesita que una noticia falsa o una fake news, sobre todo una campaña electoral y con personalidades públicas, la respuesta sea mucho más contundente que la noticia misma. Para poner un ejemplo, hace pocos días a una personalidad pública le publica en la principal revista del país la tapa donde se separa de su mujer por haber golpeado a los hijos y ser un hombre golpeador con intento de abuso. Y esa era la tapa de la revista. Cuando empiezan a hacerse eco todos, automáticamente reconstruye un modelo de la creatividad y cómo contestar, ¿no? No decir lo primero es mentira o no contestar, no, esas cosas no se contestan o lo dejo pasar, no. Se filmó él mismo un video con su esposa, con los hijos, que es verdad que estaban separados, ese era el pedacito de verdad, diciendo, y con la tapa de la revista, mira mi amor, dicen que le golpeó a los chicos. No, ¿cómo van a decir esa estupidez? Dice la mujer. Y los chicos, no, papá, ¿cómo no vas a estar? Y empiezan a crear una historia con un video casero que era mucho más contundente. Y la rabia que le daba a la gente por la culpa de esa tapa de revista genera un efecto boomerang. Cuando estamos en una campaña electoral y recibimos una fake news, yo digo, no se asusten, es la gran oportunidad que nos han dado. Es la gran oportunidad que nos han dado. Hay que saber cómo salir, cómo contestar, con creatividad, con contundencia, con toda la verdad, en el momento indicado, por los canales indicados y con la voz autorizada que amerita para esa contestación. Y esto lo empezamos a ver y uno dice, bueno, pero esto es nuevo, esto de la fake news, ¿cómo? No. Y lo digo en el libro, hace 486 años Nicolás Maquiavelo ya decía que siempre que haya alguien que se deje engañar, va a haber engaño. Y la sociedad a veces quiere creer cosas que son mentira y no quiere saber nada con la verdad. Digo, ¿cuántos ejemplos hay a lo largo de estos últimos 20 años, anterior a la irrupción de las redes sociales, de guerras que se justificaban a partir de noticias falsas, armas de destrucción masiva que nunca se encuentran, pero los ataques sucedían, y así sucesivamente? No es un fenómeno nuevo. ¿Qué es lo que cambió? Que ahora están las redes sociales y estos aparatitos, que lo que hacen es que la sociedad dejaron de ser espectadores para ser activistas. Entonces opinan y participan y discuten y se pierde hasta el rol se hace difuso el rol del periodismo, porque a veces esta desesperación que ha cambiado, debo decir, los últimos 5 años, de la desesperación por la primicia, hoy ya no es importante la primicia. Hoy es preferible ser segundo y no equivocarte, porque lo que van a lograr los medios de comunicación y los periodistas es una necesidad de
reputación y confianza. Y esa reputación y confianza que van construyendo nos van a llevar en este gran mundo de la hiperinformación que vivimos con la tecnología a que la primera validación sea quién lo dijo. Y quién lo dijo tiene que ver con quién lo escribió y quién lo firma. Entonces se va a empezar a buscar quién lo firmó. ¿Quién es el que está hablando de esto? Y uno de los ejemplos, hoy a la mañana en una entrevista muy entretenida en la radio, decían, bueno, pero el título del libro, que es Mentirosamente, y con esa letra, ¿eso tiene algo que ver con el libro de Cristina? Y entonces vos sos del pro y fue por... Le dije, espectacular, cumplió el objetivo, y es mostrar que una fake news tiene efecto cuando tenemos preconceptos en la cabeza. Entonces, porque el libro se llama Mentirosamente y está escrito de esta manera, está relacionado con una cuestión política, y lo creen. Y no tiene nada que ver ni con Cristina, ni con la situación política actual de la Argentina. Y aparte no era el título del libro tampoco, ¿no? En una muy interesante, cuando estábamos a punto de publicarlo con una editorial que lanzaban esta línea de la editorial con Daniel Gebel, Premio Literatura 2018 de la Argentina, y el título era otro, y en esa reunión me dice, no podemos poner el título. ¿Cómo que no? ¿Cómo que? No, ya está registrado, acaban de registrar el título, ya tiene ISBN y no se puede llamar así el libro. Y lo único que estábamos seguros era lo del libro, lo que está acá adentro no sé, pero del título estábamos seguros. Pero ¿cómo? ¿Quién lo registró? Si no, alguien acá de Argentina, un periodista. Cuando nos dice el nombre del periodista, no le podemos copiar el título. Víctor Hugo Morales acaba de publicar un libro relacionado con las noticias del gobierno de cómo mentían con respecto a la creación de una realidad, ¿no? Otro tema. Y el libro, que era el nombre que tenía era Mentime que me gusta. Pero bueno, ahí Daniel Gebel tira este nombre. La primera reacción del dueño de la editorial fue decir esto y politizarlo. Y dijimos, acá está, es el nombre. Bueno, y ahí surge el nombre, y era demostrar estos preconceptos y etiquetas que nosotros nos vamos creando. Hace poco, siempre digo, en Argentina a veces, como pasa en Latinoamérica, copiamos mal, ¿no? Fue notorio una noticia de Barack Obama en un video donde reciben todos los periodistas, donde Barack Obama salía hablando y diciendo algo de Donald Trump, que el lugar de la conferencia había sido verdad, el día de la conferencia era verdad, que él mencionó a Donald Trump era verdad, pero nada de lo que decía el video era verdad. Pero la gente veía el video donde, pero no, si acá lo está diciendo Barack Obama, y lo estoy viendo, con 56 horas de tecnología y trabajo humano, modifican un video que es lo que se llama las deepfakes, y hacen decir que una persona diga algo que nunca dijo, que todos nosotros veamos algo que nunca pasó. Intentaron hacer algo parecido acá en Argentina hace poquitas semanas, cuando ralentizaron un video de Patricia Bullrich y la despeinaron un poco, ¿no? ¿Y qué había? Había etiquetas y había memes históricos donde dice que Patricia Bullrich, y le sacaban por ahí con una botella de vino. Entonces, el que tenía esa etiqueta marcada vio eso y dijo, listo, acá está, compartámoslo. Y así funcionan. Y así operan. Y en base a eso digo, vivimos en un mundo que a los periodistas les gusta llamar, más que de noticias falsas o de fake news, de desinformación. Y después nos ha pasado algo muy interesante con las redes sociales, ¿no? Que cuando alguien habla de regular, dice, no, pero eso sí es contra la libertad de expresión. Yo hace más de 10 años vengo trabajando en los temas de tecnología, sociedad y política. Y la primera resolución era, no, si quieren regular es porque quieren coartar la libertad de prensa o de expresión de determinados ciudadanos. Mirá qué bien. Entonces digo, dejemos que Facebook siga siendo el lugar donde los pedófilos terminan utilizando esa red para abusar de niños. O dejamos que Twitter sea la red donde los narcotraficantes se comunican por Twitter porque no está interceptada la comunicación ni telefonía ni por aire, ¿no? Y uno lo descubre porque, por ejemplo, en México la Secretaría de Inteligencia descubre que cuando moría alguien había gente que festejaba, medio raro, ¿no? Claro, era que habían matado a alguien del cártel de enfrente, ¿no? Y ahí empiezan a descubrir cómo funcionan las comunicaciones. Lo que es claro es que no hay que regular al usuario, lo que hay que regular es a las empresas proveedoras del servicio, a Facebook, a Twitter, a Instagram, a WhatsApp, que bueno, de hecho Instagram, Facebook y WhatsApp es de la misma empresa, el servicio de inteligencia más grande que ha creado los Estados Unidos en toda la historia que tiene ese país. Ahora, decíamos, ¿cómo no lo vamos a regular?
¿Cómo pueden ser ellos dueños de nuestros datos? Les recomiendo una serie que acaban de salir hace muy poquitos días en Netflix, Nada es privado, donde cuenta la historia de cómo usan nuestros datos y nosotros cedemos los datos a las empresas proveedoras del servicio y uno se queda asombrado, porque así funciona. Y así es el mecanismo de cómo por poquitas cosas terminan definiendo elecciones a partir de usar nuestros datos, lo que nosotros tenemos en la cabeza, a partir de nuestra actuación en redes sociales, de manera muchas veces emocional y no racional, y saben mucho más de nosotros de lo que nosotros mismos sabemos de nosotros. Y ahí empezamos, bueno, les decía, con toda esta investigación, y es un mundo apasionante porque esto está en plena formación y todos los días aprendemos algo nuevo, surgen nuevos casos, vemos nuevos contraataques, vemos también que a partir de esto, de que se ponía de moda el tema de las fake news, cuando alguien lo atacaban decía, no, bueno, pero eso me están haciendo una campaña sucia. De hecho, en Argentina hace muy pocos días, cuando algunos políticos hablan de otro candidato, dicen eso es campaña sucia. Y a mí me interesa, y Carlos es un especialista en el tema de campañas electorales, marcar qué es campaña sucia y qué no es campaña sucia. Porque mucho se tiende a confundir, ¿no? Y vivimos en etapas ahora electorales donde decimos, bueno, porque alguien habló mal de otro candidato está haciendo campaña sucia. Y yo digo, no. La campaña sucia es la que parte de la difamación, de los ataques infundados, de los agravios, de las mentiras. Ahora, el momento de la campaña electoral es para poner en juego las características de todos los candidatos. Y si aquel candidato tiene algo negativo que está escondiendo, pero que es verdad, discutámoslo ahora. Es el momento que la sociedad puede optar y elegir entre las distintas alternativas. Pero nosotros, algunos llaman campaña negativa o campaña de contraste. Entonces hay que entender esta diferenciación que no es lo mismo, ni parecido, y tienen conceptos de anclaje totalmente diferentes. De hecho, en países como Estados Unidos es obligatorio que si un candidato, y esto pasa en todas las campañas, habla del otro, lo firma y dice esto lo digo yo y tiene mi autorización. Por más que esté hablando de otro candidato. Dice esto de la vulgarización ya de la fake news, y volviendo a Donald Trump, hace algunas semanas atrás, en una conferencia de prensa, estaba Donald Trump en primera persona, y sabía que había un periodista que le iba a preguntar algo que él no podía responder, que lo iba a poner en un aprieto, que no había manera de responderle, porque además era un periodista que tenía la información, que iba a golpear en temas, que tiene un montón de temas abiertos, que no tiene respuesta, pero tampoco le podían habilitar la pregunta. Y era su momento de lucirse. Entonces cuando levanta la mano lo termina autorizando al periodista a preguntar. Y el periodista hace su pregunta y la justifica y la cuenta. Y ni bien termina, la respuesta de Donald Trump fue: vos sos fake news, el que sigue. Etiqueta. Y después que sigan discutiendo, que se enoje, que publique lo que quiera, pero ya lo etiquetó. Y eso pasa, ¿no? A veces alguno que no sabe cómo responder dice, no, me están haciendo fake news. Y en realidad termina agrandando esa bola de nieve, porque después tenés que explicar, digamos, no es que termina ahí. Y después hemos visto, digo que no es nuevo, yo recuerdo una campaña que me quedó grabada en México hace unos 15, 16 años, ¿van? ¿6? ¿12? 13. Sí, unos 13 años aproximadamente, un poquitito más, a una gobernatura donde el candidato a gobernador, que obviamente era de la oposición al oficialismo, el candidato a gobernador que venía muy bien en las encuestas, cuando empieza la veda electoral, le caen en la casa con chalecos de la DEA, con la policía, y se lo llevan esposado. Y dicen, vinculación con el narcotráfico, asesinato, lo llevamos detenido. El día lunes lo soltaron, pidiéndole disculpas que se habían equivocado y que la información era falsa. Perdió la elección por 2 puntos. Entonces digo, esto no es un fenómeno nuevo. Lo que han hecho la tecnología es acrecentar mucho más y que la sociedad participe y esté activa frente a estos nuevos fenómenos que empezamos a ver y vamos a ver a lo largo de la campaña electoral. Yo les diría que no en esta primera etapa, sino va a ser mucho más fuerte de acá a octubre, donde Carlos seguramente nos podrá dar su visión también, pero me parece que muchos encuestadores que desde el principio de año lo único que hacían era preguntar escenarios de balotaje, tal vez eso se lo tengan que guardar en el bolsillo porque habrá que ver si hay balotaje. Desde mi punto de vista no va a existir el balotaje en esta elección en la Argentina, se define en el mes de octubre.
Fundamentalmente, si lo analizamos rápidamente, lo que estamos viviendo ahora, la elección de agosto, va a ser la de octubre del 2015. Recuerden ustedes que en agosto del 2015 nosotros tuvimos dentro de Cambiemos, si era Macri, Carrió o Sanz. Dentro del peronismo en la provincia de Buenos Aires, esa gran discusión que se nacionalizó entre Aníbal y Julián Domínguez. Y en el Frente Renovador era de la Sota o Massa. Eso acá se resolvió el 22 de junio. Se dictaminó el 22 de junio, fueron las PASO, se terminó. Esto va a ser octubre, y en este sistema de hiperpolarización hay que ver si llegamos al 80%, Carlos, ahora en agosto, entre las dos principales fuerzas, pero eso va a hacer que en octubre sea cercano al 90%. Con lo cual, por una cuestión netamente matemática, deberíamos en octubre tener presente. Y le paso la palabra a Carlos, no quiero monopolizar, esto es lo que quería compartir con ustedes. Gracias por la invitación y abrimos a preguntas, si lo que quieren, Carlos. Pregunta, todo lo que hablaste vos, judicialmente, ¿por qué se puede hacer? Lo que es una noticia falsa. ¿Existe ya algo judicialmente como para La tipicidad de la conducta? Sí, a ver, justamente la semana pasada estuvimos reunidos con un grupo de abogados donde ellos dicen claramente que para todo esto ya está hecho, digamos, no es que es algo nuevo. Por ahí, en lo electoral es más complejo, fundamentalmente porque las sanciones ante estos temas por ahí uno se entera 3 o 4 años después de que pasó la elección. A mí, cuando comparo con lo que pasa tal vez en otros lugares, la reforma del 2015 que hizo México creando un instituto electoral con poder, pero acá que no hay poder, ¿no? Digo, esos son apéndices. Con poder han anulado elecciones y han llamado a nuevas elecciones por pasarte en gastos, por ejemplo. Y han inhabilitado a que participe el que ganó y se había pasado en gastos. Estamos a años luz de eso. Ahora después, si en los temas personales, yo creo que acá la ley permite avanzar mucho en eso. El tema es el costo y el daño que sufre. Muchas de estas fake news tienen que ver mucho más con la condena social que con la parte judicial. Estuve el viernes en Rosario en una actividad también interesante presentando el libro y me planteaban esto y pusieron el caso de una persona que no era político, que solamente en un escenario complejo le arman de gravedad una noticia falsa y él ya no quería ni decir la verdad, quería que no se hable más del tema, quería arreglar el caso, quería salirse porque hay que ver después cómo actúa eso sobre la psicología de la persona a la cual es afectada. Creo que son escenarios complejos, por eso digo que la mejor salida tiene que ver con, si estamos hablando en el ámbito político, con tener una estructuración de respuesta contundente más allá de la propia fake news. Lo judicial podrá tener que ver a veces más con lo económico, con declaraciones de que fue mentira, aclaraciones así chiquititas después que tuviste portadas y portadas de diario, que lo único que haces es reavivar nuevamente la noticia y la gente recuerda o le quede el manto de duda sobre determinado hecho. Lo que digo es hay que analizar caso por caso y seguramente en algunos casos amerite el tema judicial, pero yo creo que hoy hay herramientas como para actuar también judicialmente. Gracias. Una preguntita. En el caso de municipios chicos, los intereses en el pueblo se conocen todos y a veces un pequeño comentario termina ensuciando. ¿Sería la misma lógica de defensa que en el caso de la familia esta con la tapa revista? Yo creo que sí, que están los canales y está la reputación. Creo que en esos lugares es mucho más difícil, ¿no? Que penetre eso, porque como vos bien decías, todos se conocen, pero a mí me parece que hablando de gobiernos locales y el manual tan oportuno de la Fundación, por ahí Carlos puede hacer un aporte con respecto a esto. No, tomo lo que decía Dani recién respecto a cada caso es particular, ¿no? Porque precisamente, digamos, la cuestión es cuánta propensión puede haber en la sociedad a creer algo de una persona que de última lo conocen como vecino, además de que esté como candidato, digamos, en una elección particular. De manera que a mí me parece, digamos, que tampoco uno tiene que sobrereaccionar ante la cuestión, so pena, digamos, de contribuir a que las cosas se difundan más allá de la cuenta. Y agrego un detalle que es... Nosotros vamos pasando, tenemos hambre. Que es que
Ojo con que, digo, porque una cosa es una fake news, digamos que puede circular, cosas que pueden circular por WhatsApp. Lo que se ha dado con mucha frecuencia es el tema de páginas que suben, digamos, sistemáticamente noticias mentirosas o ataques, digamos, ¿no? A veces que no son ataques directos, pero que sí son noticias mentirosas, digo, que inducen error, ¿no? Daniel propuso que para proteger a los desocupados todo el mundo va a pagar un impuesto del 10% de sus ingresos. Es loable, digamos, que quiera proteger a los desocupados, pero obviamente es medio escandalizante, digamos, que la gente tenga que pagar un impuesto más, digamos, del 10%, una brutalidad. Pero digo, hasta que la cosa pega vuelta es un lío. Lo que han hecho, digamos, las redes sociales, particularmente el caso Facebook, es precisamente, tienen una alerta, digamos, de control sobre ese tipo de cuestiones muy rápida. Lo han venido a contar, digamos, ahora hace poco, cuando estuvieron en Buenos Aires, la gente de WhatsApp e Instagram también, y el otro día y la semana pasada salió un reportaje del representante en América Latina de Twitter, que también cuenta la cantidad de cuentas que eliminan todos los días, ¿no? Porque están entonces digo, las redes están mucho más alertas porque hay un sentido de responsabilidad social. Este es un negocio privado. Uno podría decir, bueno, si uno no quiere, digamos, estar en las redes, bueno, sálgase de las redes. Uno no podría, pero, digamos, las redes, y sobre todo después del caso Cambridge Analytica, particularmente Facebook, ha tenido que tomar nota fuerte en esta cuestión. De hecho, a los consultores nos llega un mail de Facebook diciendo, usted que tiene registrada fanpage al nombre de sus clientes, tenga en cuenta que estas son las reglas de juego y estas son las reglas que usted tiene que cumplir, etcétera, etcétera. Es lógico, me parece correcto, ¿okay? Habitualmente, digamos, a veces, digamos, la fanpage la abre y la opera el propio candidato o alguien de su equipo, y muchas veces una consultora o una agencia, digamos, que colabora, lo cual es lógico, si no tiene el personal, digamos, capacitado para eso. De manera que yo diría, así como los problemas se generan muy rápidamente, también la reacción es muy veloz, ¿no? En el caso Cambridge Analytica, uno diría, ¿cuánto duró el escándalo? Y digo, está bien, se conoció con el caso Trump, pero si uno ve, digamos, el documental de Netflix, que es sumamente recomendable, está claro, digamos, que habían trabajado en Tobago y habían trabajado acá y habían trabajado allá, y etcétera, etcétera, como 10 países en el mundo, hasta que salta, digamos, el tema Trump. Cuando salta el tema Trump, inmediatamente, digamos, al poco tiempo, la empresa pide la quiebra. ¿Okay? Y hoy Cambridge Analytica no existe. Entonces digo, y lo que quiero decir es que todo el proceso es más vertiginoso. El crecimiento exponencial de las redes, la utilización exponencial, digamos, en lo que está comentando Dani, y también la reacción rápidamente, digamos, por parte de las propias redes para no quedar offside, porque al final es un negocio y necesita una reputación, una credibilidad, y digamos la propia reacción de la sociedad. La propia reacción de la sociedad frente a eso, ¿no? Digo, para que tengamos en cuenta que los procesos son muy distintos a como eran habitualmente. Creo que la ley, la legislación siempre va a estar corriendo atrás, por muy bien hecha que esté, va a estar corriendo atrás de algo que cuando en el momento que legislamos, por ahí el problema medio que ya desapareció, o cambió la tecnología y permite otras cosas, ¿okay? Entonces, digo, en ese marco, lo más importante es la responsabilidad social de las empresas y que el Estado le ponga ojo al tema, ¿okay? Me parece lo más importante. La Cámara Nacional Electoral ha hecho recomendaciones para esta elección fuertes, me parece que inadecuadas, de manera que, digamos, ya lo que pasó hace 2 años atrás, ya hoy prácticamente, digamos, no se puede hacer. Se puede hacer otras cosas, es verdad, digo, pero la situación, digamos, muy velozmente encuentra puntos de autorregulación. Tengo curiosidad, Carlos, ya que mencionaste el tema de México. Estoy siguiendo como casi como si fuera una novela lo que están haciendo a López Obrador. No es que coincide con él o no políticamente, sino el hecho en sí, de la metodología que están utilizando. Cómo lo van desangrando, cómo lo están estrangulando de a poco, y estoy haciendo el seguimiento con el diario El País de Madrid. Vos que sos especialista en este tema, o ambos, ¿cómo, ustedes, si es que lo han visto el tema, el caso específicamente de México,
principio, el medio, porque veo que está derrapando, o sea, lo están empujando en una pendiente como para que verdaderamente el hombre hasta pueda llegar a salir preso. Es un caso muy interesante el de México. Digamos, López Obrador llega a ser presidente después de haber perdido 2 elecciones presidenciales que tenía las 2 casi ganadas, ¿no? Hizo una muy buena estrategia sabiendo los golpes que él ya había recibido esta última campaña, donde hasta publicó un sitio propio, donde él mismo publicaba todas las mentiras que decían de ellos en la noticia falsa, con lo cual la gente entraba, lo veía, y él tuvo un posicionamiento muy claro que era, y esta es mi percepción a partir de investigación y de haber hecho algunos trabajos en México, que López Obrador gana la elección porque la sociedad mexicana determinó que los otros 2 eran peores, ¿no? Determinó, no, ni siquiera que eran peores, sino que ya habían los 2 partidos probado anteriormente y a los 2 les fue peor de lo que podía pasar con López Obrador. Con lo cual López Obrador dejó de ser un peligro para México, que es el eslogan que tenían sobre él, porque el verdadero peligro eran los partidos políticos. Y él se plantó desde ese lugar. Hace una elección presidencial de mucho contraste, casi 50% de los votos, en una elección donde el voto no es obligatorio y donde las estructuras de los partidos, que eran las que tenían los otros 2, no terminaron de configurarse para ganarle ni acercarse. Ahora, dicho eso, claramente hay un montón de sectores de interés que quedaron afuera, que no están representados el nivel y el poder que tienen en la cantidad de votos que sacaron los otros partidos. Entonces yo creo que a él lo van a ir probando, y a todo esto hay que decir también que él va cometiendo errores, porque él va radicalizando posiciones en las cuales él empieza muy arriba en aprobación, pero después, como todo gobierno, tiene que ir tomando decisiones en las cuales va generando rispideces inclusive con sectores que eran base de su sustentación. Y ahí empieza a haber una situación de conflicto. Claramente aquí hay un juego de poder, donde los partidos tradicionales quieren que López Obrador se vaya lo más rápido posible, y López Obrador está tratando de imponer un nuevo esquema político en México, diría, ¿no? O de cultura política, lo llamaría más profundidad. Y esa es la pelea que hay hoy en día. Y esa pelea y esa tensión va a existir, como existe también en otros países, ¿no? Pero López Obrador, él es desafiante, porque no es, a ver, él va y busca estas zonas de tensión, porque él está basado, una cosa es el que lo mira desde afuera, pero cada acción que hace López Obrador y cada vez que lo atacan los partidos, a él le vuelven a dar vida. Cuando él lo dejan hacer todo solito y va avanzando y se equivoca y nadie dice nada, es como que va perdiendo operacional. Cuando los partidos entran, los malos de siempre entran, por más que lo ataquen, lo fortalece. Por eso hay que analizar en profundidad cómo está actuando la sociedad mexicana, que venía muy golpeada. A ver, para poner un ejemplo de estas cosas ilógicas, yo recuerdo en la campaña, donde la lucha contra el narco era lo más fuerte que había en México y todos hablaban de la lucha contra el narco, y en realidad López Obrador dice que él, a los narcos que están presos, los va a liberar, que hay que hacer una amnistía. Y uno diría, no, pero ¿cómo? ¿Este tipo está loco? No sé si está loco, no, la verdad que no tengo juicio para decir eso en esta oportunidad, pero sí digo que hizo propuestas que parecían locas, pero que eran basadas en la investigación, donde la gente decía, basta, no se pelee más el gobierno con los narcos porque se muere la gente. Entonces, yo creo que hay mucho que está pasando eso, y estar fuera del contexto mexicano es difícil entenderlo, porque no tiene, Carlos me parece, no tiene paralelismo con temas de la política argentina, si lo vemos con el chip de la política argentina. Es muy interesante cuando uno va cambiando estas visiones en países y uno dice que sea tan distinto, ¿no? Y sí, porque cada elección se da en un contexto y una coyuntura, y el contexto y la coyuntura actual que vive México no es el de Argentina, no es el de Brasil, y cada uno se va estructurando eso. Cuando lo queremos ver con los lentes desde otro lugar, es complejo comprenderlo. Ahora sí que hay una disputa de poder de cara al futuro de lo que quieren los mexicanos. Y López Obrador los desafía permanentemente, ¿no? Y obviamente tiene respuesta.